Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Viajes Iberem, a un nuevo viaje, por tanto, un nuevo destino. El destino que todo el mundo piensa cuando te pregunta y le respondes que eres arqueólogo, ¿no? Dices, Egipto, hablamos del antiguo Egipto. Un viaje muy especial. No es un crucero, tenemos otro que es un crucero por el Nilo. Este es con un programa similar, pero con alguna pequeña sorpresa que lo hace diferente, de ahí que no se haya metido el crucero. Y qué mejor que para guiar este viaje que José Ángel Gutiérrez. Muchas gracias por estar aquí. Hola, José buenas Ángel. tardes, José. José Ángel Gutiérrez, arqueólogo, especialista en el Antiguo Egipto, egiptólogo, cofundador de la Asociación Española de Egiptología, de la AEDE. Por tanto, pues la persona idónea para poder guiar este viaje y, bueno, transportarles en el tiempo en este viaje que hacemos a lo largo de la historia al Antiguo Egipto. Un viaje, para aquellos que no hayan estado en Egipto, pues una primera toma de contacto muy, muy buena. Y para aquellos que hayan estado, pues ver Egipto bajo otra mirada, la mirada de un especialista, de alguien que ha trabajado allí, que se lo conoce, vamos, al dedillo. Y bueno, la primera pregunta es obligada, José Ángel. ¿Por qué? ¿Por qué este viaje? ¿Por qué la gente tiene que hacer este viaje? ¿Cuál es el objetivo de este viaje? Sí, bueno, lo primero y lo más importante es este va a ser el primero de una serie de viajes especializados poco a poco que vamos a ir haciendo. La intención de este viaje es ir preparando a la gente para el conocimiento de un país como es Egipto, en el cual no se conoce ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro viajes, y se tarda mucho en conocerlo. Y para los que están fascinados por la arqueología egipcia y por la egiptología, para irles introduciendo poco a poco en lo que es el Antiguo Egipto. Ahora tenemos un momento muy dulce en el sentido de que por fin, después de muchos años, el gobierno egipcio ha empezado a abrir nuevos monumentos, a abrir nuevas pirámides, nuevas tumbas, nuevos templos y sobre todo nuevos museos que hacen que el viaje a Egipto sea sorpresivo incluso para los que ya lo conocemos, ¿no? Por lo tanto, es importante desde ese punto de vista hacer un viaje en el cual bueno, pues vamos a ir viendo tranquilamente y sin el agobio de un horario que nos marca una naviera y un barco, pues el que la gente vaya disfrutando de los monumentos que vamos a ir a visitar. Desde luego, como primera toma de contacto, como bien decía José Ángel, para aquellos que nunca hayan visitado Egipto, pues es el viaje. Es el viaje además en grupos reducidos, ya saben que en Iberem el máximo son 20 personas y con 10 el mínimo se realizaría el viaje. Pues vamos ya a desgranar el viaje día por día. Adelante. Vamos a ir viendo un poquito qué es lo que va entrando. Pues un primer día, lógicamente, de llegada. Llegamos ya por la noche prácticamente al hotel. Todos los hoteles que vamos a utilizar son 5 estrellas en este caso. Y en el segundo día empezamos de poquito, porque el Cairo tiene muchos museos y hay que verlos con tranquilidad. Y este segundo día, pues nos vamos a centrar en dos de ellos, concretamente en el Museo Egipcio del Cairo y en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Digo yo que, bueno, hay mucho que hablar sobre ellos, tanto como del primero como del Por segundo. supuesto que sí. Estas dos joyas que se va a dedicar este día, principalmente vamos a dedicarlo por la mañana al viejo Museo del Cairo, el que ha sido el gran Museo del Cairo durante todo el siglo XX en Egipto. Es el gran almacén de las maravillas que todo el mundo ha descrito y que todo el que lo conoce así lo atestigua, donde todavía quedan allí y van a quedar durante siempre muchísimas grandes obras de la egiptología, pero es un museo que hay que conocer. Es un museo que hay que ver porque las piezas que hay allí no las vamos a encontrar en otro sitio. Es un museo que desde el punto de vista incluso romántico de los grandes viajeros del siglo XIX y principios del XX tiene todavía ese halo de investigación que a todos los egiptólogos nos apasiona, ¿no? Por lo tanto es importante conocer las obras principales que este antiguo museo todavía mantiene. Y en segundo lugar, como bien has dicho, el nuevo Museo de la Civilización Egipcia. Es un museo nuevo, inaugurado hace menos de 5 años, y tiene la particularidad de que, aparte que tiene una gran selección de obras, no solamente faraónicas, sino de toda la historia de Egipto, que es lo que ha querido hacer el gobierno egipcio, por eso se llama de la civilización egipcia. Principalmente su parte fundamental es la faraónica, lógicamente, pero la parte importante de este museo por el que merece la pena desplazarse hasta allí, es una zona moderna al sur del Cairo, muy bonita, es el Museo de las Momias Reales.
Muchos de los que nos escuchan recordarán el fastuoso desfile que salió en las noticias cuando cogieron a todas las momias de los faraones de la 18 y 19 dinastía y parte de la 20, que se fueron arrastrando por todo el Cairo, ¿no? Con el presidente al-Sisi y toda la gran parafernaria que hicieron los egipcios para trasladar a estas momias reales y darles efectivamente un trato de jefe de Estado. Por lo tanto, en ese museo, la sala de las momias, vamos a poder encontrar no solamente la mayor cantidad de las momias reales que todavía tenemos, que eso es una cosa realmente alucinante, que cómo es posible que 20 siglos después o 25 o 30 siglos después de que estas personas vivieron, todavía hoy en día no solamente tengamos los monumentos, sino también los cuerpos de estas personas, ¿no? Por lo tanto, es un viaje al pasado y todo el que va tiene que ir a conocerlo. Esto lamentablemente no se visita en los viajes habituales de las agencias de viajes, pero consideramos nosotros que aquí en Iberem tenemos que enseñarlo y es por eso uno de los motivos principales que este primer día, nada más de visitas en el Cairo, vamos a conocer estas dos joyas. Supongo que ponerte delante de una de esas momias es ponerte delante de la historia, básicamente. Pues afortunadamente yo ya los he visto muchas veces, ¿no? Antiguamente estaban en el antiguo Museo del Cairo, pero No son conocidos. son viejos conocidos, pero cada vez que uno los ve no puede más que se te eriza el vello de la piel porque es impresionante verlos allí delante de ti con su serena majestad y todavía es alucinante poder verlos hoy en día, 25 o 30 siglos después, efectivamente. Bueno, una auténtica pasada que no es... Vamos, no hay tiempo ya, no dejen tiempo de hacer las maletas y irse para verlo cuanto antes mejor. Entiendo que el Museo Egipcio además es casi ya un objeto per se. El propio museo ya casi es otra, digamos, no solamente el contenido, sino también el continente en este caso, ¿no? Para lo que decías, a los nostálgicos de ese... Efectivamente, del Museo Antiguo del Cairo, por supuesto, el que está allí en la Plaza de Tajarir, que todos conocemos, y que es un museo antiguo, pero que está muy relacionado con la historia de los descubrimientos y de la egiptología desde que Napoleón llegó al Cairo en el año 1799. Bueno, hablando de museos, le dejaremos para el final una pequeña gran sorpresa que hemos incluido en el penúltimo de nuestros días, prácticamente la última noche que estaremos en el Cairo. Bueno, haremos una sorpresa última que le iremos desvelando a lo largo del vídeo. Seguimos nuestro viaje ya por el tercer día. Ya aquí nos vamos a la antigua Memphis, nos dirigiremos a Saqqara con el Museo de Imhotep, otra serie de visitas, con después hacia Giza, con las pirámides famosas, la de Keops, Kefren y Mykerinos, con algunas mastabas y la icónica Esfinge, ¿no? que es, o sea, un día muy completito, muy digamos, a lo que todo el mundo espera del Antiguo Egipto, encontrarse con estas grandes pirámides, entre otras cosas. Efectivamente, una vez visto en los museos, lo que tenemos que hacer es cruzar el Nilo e irnos a la orilla de los muertos, donde están los restos de las grandes necrópolis de las primeras dinastías egipcias. Hemos intentado hacer el viaje de una manera cronológica e ir de lo más antiguo a lo más moderno, siempre que se pueda. Por lo tanto, vamos a cruzar el Nilo y vamos a entrar primero en Saqqara. ¿Por qué Saqqara? Porque Saqqara es donde están enterrados los primeros faraones de las primeras dinastías del Imperio Antiguo. Allí está, entre otras, la famosa pirámide escalonada del faraón Djeser, y visitaremos el Museo de Imhotep, que está dedicado al arquitecto, este arquitecto del faraón Djeser, que fue el que ideó la pirámide escalonada. Vamos a visitar algunas de las pirámides que existen allí, de la quinta y de la sexta dinastía, y sobre todo algunas de las mastabas y tumbas de príncipes y funcionarios realmente maravillosas, con unos relieves y unos colores que no dejan indiferente a nadie. Luego, por la tarde, lo que haremos será dirigirnos de nuevo a otra necrópolis, a Giza, donde podremos ver la gran necrópolis de la cuarta dinastía, donde están las pirámides principales de Egipto, las más importantes, las más grandes, que fueron construidos durante la cuarta dinastía de Keops, Kefren y Mykerinos. Nos daremos una vuelta por allí, veremos los conceptos arquitectónicos de estos monumentos, que es una maravilla, y terminaremos visitando el templo de la Esfinge, el templo que hay junto a la famosa Esfinge, y por supuesto nos daremos cuenta allí un poco de donde estaba incluso el antiguo puerto, donde parece ser que eran donde llegaban las naves
enterradas con las piedras que venían de las canteras para construir las pirámides. Es decir, todo un día muy completo para podernos sumergir en el imperio antiguo egipcio, en la primera época gloriosa de Egipto. Sí, además, si ya habíamos empezado un poco a lo grande con esos impresionantes museos del primer día, aquí, primer contacto ya. Aquí ya uno empieza a darse cuenta de dónde está. Bastante, bastante. Bueno, pues continuamos tras este tercer día, perdón, vamos al cuarto. Ahí cogemos un avión doméstico y nos vamos a Luxor para ver en este día dos grandes templos, el templo de Luxor y el templo de Karnak, y además el museo de Luxor también, o sea, tres visitas muy ilustrativas de lo que es esta zona. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Bueno, Sergio? pues volaremos a Tebas, a la capital del Alto Egipto, que fue la segunda capital, si la primera fue Memphis, cerca de Saqqara, de la cual no queda apenas nada. Visitaremos ahora la antigua Tebas, la capital del Alto Egipto, donde se desarrollaron, fue la capital durante el Imperio Medio y el Imperio Nuevo Egipcio, durante más de 1000 años, y donde se concentran los más principales monumentos y funerarios, tanto funerarios como templos de culto de todo Egipto. Por lo tanto, allí tenemos el gran templo de Karnak, el gran templo de Amón, que fue ampliado por todos los distintos faraones, y después visitaremos el Museo de Luxor, que es un museo pequeño pero muy bonito, donde hay unas piezas soberbias muy interesantes, para terminar la visita en el grandioso templo de Luxor, que es una belleza indescriptible junto a orilla del Nilo, al propio Alejandro Magno llegó para consagrar una capilla. Es decir, que por lo menos vamos a ver todas las avenidas de esfinges, todas restauradas, y nos va a permitir, bueno, pues conocer estos dos templos en los que, bueno, no va a faltar las sorpresas ni tampoco la emoción que nos va a transportar justamente a los tiempos dorados del Antiguo Egipto. Tras este espectacular cuarto día pasamos al quinto, en el que seguimos en el mismo área. Nos vamos a ir al Valle de los Reyes para, entre otras, ver la famosa tumba de Tutankamón, Deir el-Bahari con el templo de Hatshepsut, con el templo de Mentuhotep, Deir el-Medina con el Ramesseum y los colosos de Memnón. O sea, un día también bastante completo y muy diverso en cuanto a lo que vamos a ir viendo. Sí, pues este día hacemos lo mismo con el Cairo. Pasamos del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Pasamos de donde la antigua ciudad de Tebas, donde estaban los templos y la vida de la gente, a los sitios donde eran enterrados y donde se rendían culto a sus faraones. Por lo tanto, visitaremos el Valle de los Reyes, el famoso Valle de los Reyes, donde está la tumba de Tutankamón y otras más que veremos las más que podamos. Después, posteriormente, iremos al valle, saldremos del desierto, iremos a ver el templo de Deir el-Bahari, el templo de la reina Hatshepsut con sus terrazas escalonadas, al lado del templo de Mentuhotep II, y allí podremos después desplazarnos hasta Deir el-Medina. Deir el-Medina es una pequeña ciudad donde vivían los trabajadores que pintaron y esculpieron y trabajaron las tumbas de los faraones. ¿Por qué es interesante? Porque no solamente es de los pocos ejemplos de arquitectura urbanística que se conoce del mundo antiguo, con sus calles, sus casas, etc., sino que encima tenemos la oportunidad de ver no solo tumbas reales como la del Valle de los Reyes, sino vamos a ver las tumbas que se prepararon para ellos. Y qué decir tiene, que a mí incluso personalmente me gustan más casi que la de los faraones, porque son tan bonitas, son tan frescas, son tan maravillosas, que es un gusto visitarlas. La visita la vamos a terminar saliendo de Deir el-Medina, bajaremos a la zona inundable del valle, donde allí está el principal templo funerario de Ramsés II, el llamado Ramesseum. Era un templo donde se rendía culto a la figura divinizada del faraón difunto y había construido una verdadera ciudad, con almacenes, palacios, etcétera, y salas de culto que vamos a ver. Posteriormente, camino del final de la visita, lo que haremos será visitar los famosos colossos de Memnón, que también son las puertas y los colossos del templo funerario de Amenofis III, el padre del faraón Akenatón, de la 18 dinastía, y por lo tanto son los restos que nos quedan en esa puerta de los famosos colosos que hoy en día se siguen trabajando, siguen haciendo trabajos en esta zona y que vamos a poder ver los nuevos colosos que han erigido de nuevo, los han vuelto a colocar de pie, con lo cual
Si alguien estuvo ya en Egipto y quiere volver a ver lo que nuevo que se ha sacado, este es el viaje y el momento adecuado de hacerlo. Y los que no lo han estado nunca, ahora van a poder ver lo que antes nadie había visto, que son estos colosos de nuevo otra vez de pie. Bueno, Egipto es lo que tiene, que siempre hay algo nuevo que ver, porque siempre están descubriendo nuevas Absolutamente, cosas, ¿no? siempre, siempre. Y además, al hilo de lo que estamos hablando, ese pasar del mundo de los vivos al de los muertos, prácticamente estamos calcando un poco el día a día de los antiguos egipcios, ¿no? Esa dualidad de esos dos mundos omnipresente en el antiguo Egipto. O sea que, Efectivamente. bueno, vamos a hacer unos viajes nosotros también. Siempre digo que el pasado nos pone como un espejo a nosotros mismos ciertas conexiones, ¿no? Esos viajes, eso es lo bonito del pasado, que nos pone, digamos, delante de ese espejo. Vamos al sexto día. Aquí pasamos ya a la época tolemaica. Visitando tanto el templo de Edfu como el de Komombo, así como, bueno, dedicado a diferentes divinidades. Dos templos muy, muy importantes, otra época Sí, diferente. este día es importante porque normalmente esto que se tarda, nosotros vamos a tardar un día en hacerlo, la gente que va en un barco tarda 3. ¿Eh? Y nosotros tenemos la ventaja de que al no estar sujetos a los horarios de los trenes, de los barcos, vamos a tener más tiempo libre. Esto sí quiero hacer un hincapié en este sentido. Por otro lado, este día, el día sexto, que no tenemos en el itinerario, vamos a ir de Luxor hasta Asuán. Y como digo, lo que normalmente se tarda 2 días en hacer, nosotros lo vamos a hacer en un día solo. Porque vamos a ir, pero vamos a visitar también aquellos templos que la gente visita en un barco. Y por supuesto con más tiempo. Primero, visitaremos el templo de Horus en Edfu. El templo del dios Horus en Edfu es un templo muy tardío, fue terminado por el padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, a principios del siglo I antes de Cristo. Es un templo relativamente moderno, pero que se conserva en su inmensa mayoría entero, con lo cual es alucinante, parece un escenario de película. Y el segundo templo, ya muy cerca de Asuán, es un templo doble, muy interesante, dedicado a dos divinidades, a Rajarakti y dedicado a Sobek, el dios cocodrilo, y entonces tienes la particularidad de ver un templo muy interesante con unos relieves realmente fabulosos. Ya después directamente llegamos a nuestro hotel de Asuán y después de haber visto por el camino, junto al Nilo, haber visto estos dos maravillosos templos. Incluso cuando dices un templo relativamente moderno, estamos hablando del siglo I antes de Cristo. Es lo Efectivamente. que tiene Egipto, es lo que tiene Claro. Egipto. Que lo moderno... Es muy viejo. Bueno, de ahí pasamos al séptimo día, nos vamos al templo de Krapsha, a la isla Belefantina, a la gran necrópolis de Kubet el Hawa y a la isla de Philae. O sea, varios sitios también muy, muy, muy importantes y espectaculares, ¿no? Para el No, que no, no lo haya visto. maravillosos, y que hemos decidido hacerlo de esta manera porque también, repito, son visitas que no todo el mundo incluye y que no siempre se hacen de esta manera. Estamos pensando siempre, en mi experiencia, después de haber llevado muchos años trabajando de guía en Egipto, mi experiencia sé perfectamente cuándo son las horas peores para ir a los sitios, cuándo hay mayor concentración de grupos, cuándo es bueno ver las cosas cuando no están los demás, sobre todo los que proceden de los barcos. Por lo tanto, por eso hemos hecho el viaje de esta manera. ¿Qué características tiene el día de hoy? El día de hoy no solamente vamos a visitar, nos vamos a trasladar hasta la presa de Asuán para ver la gran presa y el origen del lago Nasser, que son 500 kilómetros hasta Busimbel, que fue la gran obra faraónica que hizo Nasser y que obligó, exactamente, nunca mejor dicho, y que obligó a cortar los templos y subir los 60 metros, hacer excavaciones de urgencia, y que permitió incluso que, bueno, que después de los trabajos que hizo España se la regalara con el templo de Devot que tenemos aquí en Madrid, que es el mayor templo egipcio fuera de Egipto, sino que a su vez vamos a ver el cercano templo de Calapsas, un templo de estos que se cortaron, se trasladaron piedra a piedra y se colocaron más arriba, unos 40 metros más arriba. Esto tiene la ventaja de poder ver un templo romano. El templo de Calapsa fue terminado en época de Augusto. Por lo tanto, también es importante, hablaremos también de la dominación romana de Egipto, por las características especiales que tiene, y veremos parte de otros edificios que hay en las cercanías del templo. Después, posteriormente, lo que hacemos es que nos iremos volveremos al Nilo, donde embarcaremos en pequeñas falucas para realizar la navegación hasta la famosa isla de Elefantina. Elefantina era el sur de Egipto, era la frontera sur de Egipto, al lado de la primera catarata del Nilo, y allí, en la ciudad de Elefantina, era el sitio principal del comercio con el África Negra. Por lo tanto, Asuán era la puerta de África. Y los faraones siempre tenían que controlar
alefantina. ¿Por qué? Lo que es actualmente la ciudad de Asuán. Porque al ser la puerta de África, por ahí entraba todo. Oro de Nubia, incienso, maderas exóticas, pieles de animales, huevos de avestruz, es decir, todas las riquezas de incienso, todas las riquezas del África negra llegaban a través de Elefantina, el marfil, por supuesto, de hipopótamos y elefantes, y se trasladaba al interior de Egipto. Por lo tanto, en esa isla hay varios templos que visitaremos. Uno de ellos, el templo de Num, es el más importante, y es un templo impresionante que es necesario conocer y que no todo el mundo conoce, lamentablemente. Pero bien, después de esta visita, lo que haremos por la tarde será acercarnos hasta la necrópolis, que está en la ladera del Nilo, de Kabut el-Hawa. Kubet el-Hawa es una necrópolis muy interesante. Se lleva excavando de hace más de 10 años por la Universidad de Jaén, donde están actualmente trabajando allí, estarán hasta el mes de abril, yo creo que les encontraremos allí, y que será una oportunidad muy buena de poder ver cómo están los españoles excavando esta necrópolis. Después por la noche lo que haremos, en vez de llevar a la gente por la mañana, que es cuando van todos los grupos a visitar el otro lugar importante de Asuán, como es el templo de Isis en la isla de Philae, es el templo de los más bonitos de Egipto, para mí es de los más bonitos, y es un templo a donde fueron Julio César, incluso Adriano, viajaron hasta allí. Es un templo que está desmontado de una isla y puesto en otra isla. Era un templo muy famoso y lo que haremos será ir por la noche aprovechando el espectáculo de luz y sonido. Lo hacemos de esta manera porque es una maravilla inolvidable para todo el que va poder ver este templo sin el agobio de las mañanas, de las toneladas de gente que lo visitan de día, poderlo verlo tranquilamente por la noche con número limitado de personas. Nosotros ya tendremos nuestras reservas hechas y iremos hasta el embarcadero, nos embarcaremos por la noche y os aseguro que es una cosa impresionante cuando das la vuelta a una roca y aparece el templo de Isis iluminado y reflejado en el Nilo. No quiero seguir más porque quiero que os llevéis la sorpresa cuando estéis, pero acordado de mis palabras porque será una cosa que no vais a olvidar fácilmente. Y es curioso lo que fascina en la actualidad Egipto, el antiguo Egipto, pero lo que fascinaba también en la antigüedad a los propios romanos, al mismo Julio César y a Octavio. Efectivamente, ¿Cómo efectivamente. El lugar sería? era fascinante, incluso a los antiguos también les fascinaba. Por eso es importante conocerlo en ese contexto. En ese contexto. Mejor que de día, verlo por la noche en un espectáculo maravilloso donde lo vamos a poder ver perfectamente. Desde luego les aseguro que no les dejará indiferentes y es una de esas fotografías que se van a llevar ustedes en la retina, ¿eh? Y le van a mantener durante mucho tiempo, si no toda su vida. Pasamos ahí al octavo día. Bueno, aquí nos vamos al complejo arqueológico de Abu Simbel. Ahí es nada, con una serie de templos que vamos a visitar, como el Ramsés II, Nefertari, etcétera, etcétera. Bueno, Abu Simbel, José Ángel, madre mía, ¿no? Pues sí, como te he comentado antes, el templo de Abu Simbel fue cortado en piezas y trasladado 60 metros más arriba gracias a la participación de la UNESCO. Y es un templo, son dos templos, es el templo de Ramsés II y el segundo es el de su esposa, la reina Nefertari. Son templos impresionantes, a nadie deja indiferentes, y hubo que trasladarlos 60 metros más arriba, colocarlos en la misma posición, y es un templo que merece la pena el dedicarle todo el día para llegar y volver. Es decir, es una delicia el poderlo ver y desde luego no vamos a visitar Egipto sin llegar hasta la Baja Nubia, puesto que el templo de Abu Simbel apenas está a unos 40 kilómetros de Sudán, y que nos permite conocer otra zona de Egipto, que es precisamente la Baja Nubia, donde nosotros precisamente ahí también tenemos un viaje organizado que muy bonito, haciendo un crucero por el lago Nasser, que vamos a seguir vendiéndolo durante el año que viene también, como no, puesto que estoy convencido que habrá gente que querrá visitar los distintos monumentos que se fueron colocando justamente a ambas orillas del lago cuando se fue formando el estanque de la presa de Asuán, lógicamente. Pero bueno, en este día lo que haremos será transportarnos, visitar el monumento, visitar los dos templos y regresar hasta Asuán. Bueno, perfecto. Y de ahí ya cogemos el avión en Asuán y nos dirigimos al Cairo. De vuelta un poco a los orígenes del viaje.
donde pues tenemos la gran sorpresa, ¿no? Más allá de visitar la ciudadela en sí del Cairo, siempre muy desconocida, pero bueno, el Cairo fue una de las ciudades importantes en la Edad Media, pero bueno, la gran sorpresa te la dejo a ti que la digas, José Ángel, vamos. Bueno, pues aunque vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y apretamos un poquito el itinerario, porque es apretar un poquito las visitas, merece la pena hacerlo. Recientemente se han podido ya por fin, vamos a poder ir al nuevo Gran Museo nuevo, al Gran Museo Egipcio en Giza, el nuevo Gran Museo que por fin ha abierto sus puertas después de más de 15 años, creo que son, porque yo ya no sé, ya he perdido la cuenta de los años que lleva haciéndose, no sé si son 15 o 20 años, ya no sé realmente, porque llevan tantos años queriéndolo inaugurar, lo han ido haciendo poquito a poquito. Ahora parece ser que han dejado 11 salas para ver, todavía queda mucho por ver, pero evidentemente tenemos que ver lo que hay. Hay que ver la gran escalinata, hay que ver el museo, hay que ver, por supuesto, las vistas sobre la gran pirámide, las grandes pirámides, y hay que ver ese museo cómo se está quedando, porque todo el mundo vuelve fascinado. Por lo tanto, no podíamos irnos en marzo del 2025 de un viaje a Egipto, que estamos preparando con toda la ilusión, sin visitar esto. Posiblemente, evidentemente, con el tiempo estas salas irán abriendo, pero desde luego los 3 museos del Cairo, los 3, se visitan en este viaje. Eso para mí es un dato fundamental y eso no lo hace nadie en España. Por lo tanto, es importante eso tenerlo en cuenta. Y por la tarde, lógicamente, como tú bien has dicho, el Cairo es una ciudad fascinante, fue capital importante del califato fatimí, es la gran ciudad mameluca, la gran ciudad mameluca de Oriente, y por lo tanto ahí subiremos hasta la ciudadela para ver toda la vista de la ciudad, la mezquita de Hassan, del sultán Hassan, que se encuentra en la parte de abajo, y daremos un paseo por el viejo Cairo, por el famoso zoco del Han el Jalili, y en el cual terminaremos ya nuestras visitas en este último día. Bueno, no sin antes también repetir que tendremos una cena especial de despedida, ¿no? Como no puede ser en el Antiguo Egipto. No se lo vamos a decir ahora, para eso está, digamos, si lo veremos como sorpresa en el mismo viaje, porque es muy, muy, muy especial. Y eso sí que lo vamos a mantener un poquito en secreto. Y desde ahí ya, pues al día siguiente, el 10.º día, ya nos dirigiríamos al aeropuerto y volveríamos a Madrid, con muchos recuerdos, con muchas imágenes en la retina que no se olvidarán nunca, eso se lo aseguro. Y para ir finalizando un poco la presentación de este viaje, de este nuevo viaje, sí te quería preguntar, José Ángel, de estos sitios, que son muchos, ¿cuál te fascina más? Algunos ya nos has dejado caer antes a lo largo de la presentación, pero ¿cuál te fascina más o te produce cuando estás allí que se te ericen se te Bueno, pongan los pelos de punta, básicamente? son varios, son Son varios. No, varios, no, claro. no, es que no puedo decir cuál. No puedo, cada uno por un motivo diferente. Cada uno tiene un motivo diferente. Y entonces hay aspectos bueno, llaman más la atención que otros. Indudablemente, enfrentarte ante las pirámides por primera vez es una cosa, un espectáculo impresionante. El ver el edificio más antiguo levantado por el hombre, como es la pirámide escalonada de Saqqara, que es el edificio en piedra más antiguo de la humanidad del año 2600 antes de Cristo. Eso impresiona, que ha sido el monumento más alto del mundo durante 200 años. El ver las pirámides de Keops y Kefren en ese espectáculo de la meseta de Giza, eso es inolvidable, eso se te mete aquí y ya no se te va, que ha sido hasta el siglo XIX el edificio más alto del mundo y la gran maravilla del mundo antiguo que nos queda. ¿Y qué decir del templo de Karnak, del Valle de los Reyes con sus tumbas? Es la historia de la egiptología, es la historia de la fascinación de una civilización que a nadie deja indiferente, que hay que conocer y que desde luego es importante conocerla y recorrerla no como un grupo cualquiera, sino con especialistas, tanto en la parte técnica como en la parte histórica, que hacemos todo lo que mejor sabemos hacer para conseguir que estos viajes pues sigan atrayendo a la gente, ¿no? Y esa es la principal satisfacción de este sentido y el sentido de este viaje, que los viajeros que viajen con Viajes Iberem vuelvan con la tranquilidad de haber hecho un viaje de aprendizaje, un viaje de descubrimiento y un viaje que les motive a seguir conociendo la arqueología de las manos de especialistas.
Sí, desde luego, un viaje como todos los que intentamos hacer, que no solamente descubrimos el pasado, que también y ese es nuestro principal objetivo, sino que de algún modo también nos descubrimos a nosotros mismos, ¿no? Visitando todos estos lugares, algo nos llama la atención, algo nos inspira, lo que sea, nos produce un clic en nuestro interior que nos hace conectar con cada persona, algún monumento diferente o alguna cuestión eh, diferente. Bueno, como no podía ser menos, para aquellos que se quieran, digamos, embarcar en este gran viaje por primera vez y contaste por primera vez con el antiguo Egipto, claro que mejor que hacerlo en un hotel 5 estrellas, muy a lo faraónico, todo a lo grande, ¿no? Y bueno, todo prácticamente incluido. Y en la página web, lógicamente, al ser nosotros una agencia de viajes online, tienen toda la información, el horario de los vuelos, así como la categoría de los hoteles y todo el itinerario día, por la mañana, por la tarde, en nuestra página web. Por mi parte, por nuestra parte, nada, darte las gracias, José Ángel, una vez más. Un placer, como siempre. Gracias por el diseño y la posterior guía de este magnífico viaje. Y nada, simplemente invitarles a que disfruten del mismo, porque es una auténtica gozada, ya se lo digo yo, poder disfrutar de todos estos y cada uno de los monumentos que vamos a ir visitando día a día. Así que nada, por nuestra parte, hasta luego, hasta pronto, hasta el próximo viaje. Hasta pronto. Adiós. Chao.